¿Qué tal a todos? Bienvenidos, estamos otra vez muy contentos aquí en su programa Vela TV. Yo soy su amigo Julio César Gómez, me encuentro con mi amiga Adriana Rangel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos y poder estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que nos han pedido mucho y eso es para nosotros un gusto porque el que ustedes nos pidan, nos pregunten, nos hace obviamente pues ver que sí les gusta el canal y aparte de todo pues que sí estamos compartiendo temas de interés e importancia para ustedes. Es bien importante que nos pongan en los comentarios qué opinan ustedes de los temas, qué piensan de lo que estamos comentando, sus propias ideas. Y si tienen también a lo mejor algún otro tema que quieran recomendarnos, del que hablemos, ya saben que aquí no nos da miedo nada. Aquí hablamos de todos los temas, no importa lo polémicos que sean o lo complicados, aquí nos dedicamos a hablar para que esté la gente informada y que tengan, bueno, pues otra opción informativa y que puedan tomar mejores decisiones. Hoy vamos a hablar de el liderazgo. El liderazgo, justamente, Julio, porque la gente tiene la idea incorrecta de que ser líder es subirte encima de los demás, subyugar a los demás, poner tu voluntad, manipular, tratar mal. Y eso lo vemos en diferentes ámbitos, ¿eh? O sea, desde una empresa pequeña, una estructura pequeña, en las oficinas al interior del gobierno. ¿Por qué? Pues a veces los jefes se les va olvidando que iniciaron como finalmente están todos los que van comenzando, ¿no? Todos de alguna manera como empleados, pero al ir escalando pareciera que se les borra. Y una de las cosas que yo he observado de la gente que llega a los puestos de liderazgo es que la soberbia les acaba el cerebro, Julio, y el comportamiento cambia. O sea, llegan a una posición grande, medianita, como sea, pero la gente se transforma. Y lejos de ser una persona pro, se vuelve una persona arrogante, una persona que además piensa que ha llegado sola y que entonces no le debe nada a nadie y por lo tanto pues puede comportarse como quiere. Pero lo que no se da cuenta es que esto es como una enfermedad que se cura con el tiempo. O sea, hoy estás, mañana ya no estás, se acabó tu puesto, tu posición, y de pronto vuelves a la realidad triste de que dejaste de ser. Y entonces es cuando la gente se arrepiente justo de no haber hecho lo correcto. A mí me gusta mucho un pasaje bíblico en Marcos 9, del 30 al 37, donde justamente los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no? Después de llegar a Cafarnaúm, le empiezan a hacer este cuestionamiento de quién va a ser su sucesor o quién es su preferido. Y en este tema a mí me encanta lo que dice Jesús y siempre yo creo que es el máximo ejemplo de liderazgo. ¿Por qué? Les dice, aquel que quiera ser el primero será el último y estará para servir. Y fíjate qué enseñanza tan importante, porque si nuestros líderes tuvieran esa palabra puesta, esa tatuada en el corazón, entenderían que cuando tú llegas a una posición, no estás para que te olvides de nadie, no estás para pisar a nadie, estás por el contrario, para ser el último, para servir y no servirte. ¿Tú qué piensas, Julio? Y qué bueno que comentaste esto de los líderes en las empresas o en el trabajo, porque el líder no nada más es, a lo mejor nos imaginamos un líder y nos imaginamos una plaza pública y ahí. No, un líder se hace desde que, como tú lo dices, desde la empresa, desde que tienes un puesto en tu trabajo, en tu negocio, en tu sociedad, desde que estás ahí con los vecinos y vamos a arreglar esto, ya ahí se forma un liderazgo, ¿no? Desde un padre de familia, una mamá es la líder de sus hijos, es el ejemplo, ¿no? Un papá es el ejemplo, es el líder, es el que lleva. Entonces, si nosotros seguimos fomentando liderazgo, creyendo que los liderazgos tóxicos, agresivos, violentos, soberbios, como dice Adriana, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Esos generalmente se destruyen y destruyen a los que están a su alrededor. Como dice Jesús, pues es servir a los demás. Nosotros tenemos que ver el servicio
como ese liderazgo, ¿verdad? La única forma de ser un buen líder es ser servidor de los demás, servir al prójimo, ayudar a los demás. Y sobre todo, pues en el área en el que estés, ¿verdad? Puede ser en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, con tu empresa. Desde que tú ya tienes un cargo, no caer en la soberbia, ¿verdad? Como a veces muchos políticos hacen eso, ¿verdad? Caen en la soberbia, ¿Por qué? Porque se inflan, ¿verdad? Creen que el cargo es lo que los va a hacer mejores a los demás y realmente lo único que logran es quedarse solos, quedarse sin las personas, sin sus seres queridos, sin las personas que deberían estar compartiendo. ¿Por qué? Por la soberbia. Y fíjate qué tema tan importante, Julio, porque un líder, una persona visionaria, que es muy diferente a un jefe, ¿no? Un jefe es aquel que simplemente da las órdenes, pero aquel que tiene bien entendido lo que es el liderazgo es aquel capaz de poder transmitir a dónde vamos, ¿no? Porque ese es un tema muy importante. Y no necesariamente, fíjate, tienen que ser justamente como decías tú, un político en casa, en las oficinas, a veces hasta en las mismas oficinas, en las de gobierno, en las oficinas, en una empresa. Porque aquellas personas que se vuelven líderes de proyecto o que tienen un pequeño cargo, por muy pequeño y minúsculo que sea, si tú eres capaz de cambiar esta conceptualización y hacer entender a la gente que está al lado tuyo, en lugar de una imposición, el propósito del camino del por qué, a dónde vas, darle certeza a la gente que está contigo, siempre vas a encontrar el respaldo, pero siempre en consenso. Paso número 1, fundamental, no puedes imponer, tienes que consensar. Y la gente que consensa no es aquella porque tienen la idea errónea de decir, híjole, es que si yo lo empiezo a conceder, entonces van a pensar que soy débil y entonces que estoy en un plan de negociación y no van a respetar mi liderazgo. Ese es un error. El liderazgo se respeta por la manera en la que tú te conduces, por la forma en la que tu blanco es blanco y tu gris es gris y tu negro es negro. ¿Qué significa? Que la gente sabe que tú tienes palabra, que vas a cumplir, que tú sabes que a la gente tiene la certeza a dónde los vas a llevar, cómo los vas a conducir y que son cosas buenas y son cosas positivas de crecimiento para todos. Pero si eres una persona manipuladora, mentirosa, que te gusta ir llevando de aquí para allá, que tratas tú de envolver a los demás y a algunos les dices una cosa y a otros otra y pones a contrapuntear a la gente, va a llegar un momento en el que ellos se van a dar cuenta y al darse cuenta, obvio, pues te van a rechazar y te tendrán ahí porque pues estás ahí a lo mejor impuesto o porque te lo ganaste o por lo que sea, pero al final del día cuando puedan te van a desplazar, porque el liderazgo es algo que verdaderamente se demuestra con hechos, no simplemente por llegar a una posición. Así es, el ejemplo siempre arrastra, ¿verdad? Más que las palabras es el ejemplo. Un líder, así como tú le decías ahorita, creo que uno de los puntos importantes, el segundo punto podría ser que el líder tiene una mística, una identidad, o sea, un papá un líder de una empresa no puede ser líder si no tiene una identidad ética, si no tiene una mística, si no tiene un objetivo, es decir, quiero hacer esto, queremos hacer la mejor empresa, que sea la que tenga mejor calidad, en el caso de una empresa, o en el caso de un padre, ¿verdad? Pues aquí en la familia queremos tener valores, tenemos principios, tenemos horarios, o sea, tiene que tener un líder, tiene que estar formado. No puede haber un liderazgo si la persona no está formada. O si, como dice Adriana, un día dice una cosa y al otro día hace otra, o en privado hace una cosa, en público hace otra, o a unos les dice una cosa y a otros les dice otra. Un papá, por ejemplo, que les dice a sus hijos, no digas mentiras, porque mira, cuéntame, y de repente él lo ve a su papá diciendo una mentira o a su mamá, pues es obvio que no va a ser un buen líder, ni siquiera tiene un liderazgo. Obviamente ese liderazgo va a caer, y eso es en todos lados. Un líder político igual, que no es congruente, que dice una cosa pero hace otra, que dice que va a hacer una cosa y resulta terminando otra, entonces pues obviamente no es congruente y ese liderazgo termina destruyéndose a sí mismo. Entonces, si ustedes que nos están viendo
quieren ser líderes, lo primero que tienen que hacer es formarse como personas, tener bien cimentadas sus bases morales, éticas, sus objetivos en la empresa, en el trabajo, donde sea, pero tener objetivos y principios claros. Yo creo que la número 3, Julio, en este caso sería, la gente necesita certeza. O sea, todos necesitamos un marco en el cual podernos mover. Cuando no sabes, porque han pasado que los líderes un día te permite una cosa y otro día, porque está de malas, te dice, no, pues ya no lo puedes hacer. Eso no causa una certeza en la gente que está trabajando contigo. La gente primero, como lo decías, necesita saber a dónde va contigo, pero sí tener las reglas muy claras de cómo va a jugar contigo y de cómo va a trabajar contigo, porque eso entonces ellos ya saben en qué marco sí manejarse y que tu estado de ánimo no sea cambiante, no sea de hoy sí, mañana no. No puede ser algo fundamental, medir a la gente como tú no puedes ser medido. ¿Qué eso quiere decir? O la ley del embudo, ¿no? Que al final del día el espacio más grande para ti y el más angosto para todos los demás. Es justamente la parte donde a la gente no le gusta. ¿Por qué razón? Porque si bien te tienen que obedecer, pero en algunos casos, pues porque a lo mejor están trabajando en el mismo lugar, pero digo, bueno, y eso fíjate que pasa mucho en la burocracia en general. Cuando la gente no tiene muy claro, digo, tienen todos un marco de trabajo, un marco de convivencia, reglas orgánicas fundamentales, pero no falta aquel líder o jefe de proyecto o jefe de departamento o que tiene esta posición dentro de una área específica que de pronto transgiversan esas leyes o quieren implantarlas a rajatabla cuando al final de cuentas pues las leyes son justamente aplicables, ahí están, sin embargo tú tienes que tener obviamente criterio y cuando tú como jefe aplicas a uno los beneficios y a otro los perjudicas, cuando tu ir y venir es inconstante, hoy haces una cosa, mañana otra, dices una cosa, luego pones otra, eso obviamente tú mismo estás haciendo que tu liderazgo se vea menguado y por supuesto que la gente no te va a seguir, no te va a confiar y estarán esperando cómo poder retirarte. Porque estos problemas de liderazgo tienen que ver mucho, Julio, con también la autopercepción. Como lo decías tú, una persona que no nada más está formada académicamente, sino también en la manera personal, en la manera espiritual, en otros conceptos y en otras áreas, tiene más claro cómo va, a dónde va, por qué va, y eso es más fácil de transmitir y la gente te sigue. El liderazgo tiene que ver mucho, Julio, con también la autopercepción. Como lo decías tú, una persona que no nada más está formada académicamente, sino también en la manera personal, en la manera espiritual, en otros conceptos y en otras áreas, tiene más claro cómo va, a dónde va, por qué va, y eso es más fácil de transmitir y la gente te sigue. Pero cuando tú no tienes muy claro, ni siquiera tienes claro que es tu objetivo, llegas a ese objetivo, pero ya que estás ahí, no sabes cómo o para qué lo querías, la gente lo nota y termina haciéndote a un lado, porque al final dicen, no, pues espérame, esto no era lo que habíamos pactado o no era para lo cual estábamos juntos. Eso es muy importante, Julio, porque es fundamental para que la gente pueda caminar contigo y establecer un punto de acuerdo, pero tiene que ser en base a un marco muy establecido. Por ejemplo, los padres, ¿no? O sea, un padre que a lo mejor muy joven llega a ser padre o madre y de repente ni siquiera tiene definida a lo mejor en qué creer, si cree o no cree, si la moral, si la ética, si... Pues obviamente va a estar desorientado, ¿no? Y obviamente el niño va a crecer desorientado, la niña, los hijos van a crecer desorientados, porque si el propio padre o madre no están orientados, entonces si ustedes son líderes de su familia, pues empiecen a pensar, ¿qué creo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Hacia dónde me gustaría ir? ¿A dónde me gustaría llevar a mi hijo, a mi hija?
en un futuro. Entonces, si ustedes lo hacen de esa manera, pues empiezan a reconstruir. A lo mejor no lo hicieron porque llegó, a lo mejor la vida les llegó de repente, la situación, no se pasaron cosas inesperadas, nunca se pusieron a reflexionar. Pero bueno, se pueden ir formando, o sea, eso es lo primero, formarse. Yo digo que el cuarto punto, desde mi punto de vista, es la lealtad también. Una persona que no tiene lealtad en el tema, por ejemplo, de sus propias convicciones, es decir, que, como es mi amigo, por ejemplo, eres director de una escuela, ¿no? Yo tengo una escuela de política, entonces tengo amigos que no cumplían con los horarios y eran maestros, pues los pagábamos de baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, como es mi amiga, ella que dé la clase a la hora que quiera. No, siempre hay reglas y se tienen que respetar con todos, y así me llegó a pasar con amigos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que llegan a un puesto de poder, a un puesto, y dicen, pues como es mi hermano, mi primo, mi sobrino, pues le doy chance que viole las reglas. Entonces no se tienen lealtad a sus propios principios, no tienen lealtad a la organización, no se tienen lealtad a ellos mismos. Por ejemplo, un padre de familia igual que con un hijo le da permiso y al otro no le da permiso, pues obviamente va a tener conflictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de ellos dice, a mí no se me tiene la misma lealtad, el mismo permiso, el mismo consentimiento. Entonces, ustedes tienen que aprender eso si quieren ser líderes, a ser leales, primero que nada a ustedes mismos, a sus principios. Y para eso, pues hay que tener principios morales, principios éticos, a lo mejor de fe, ya independiente de cada quien, pero tener principios, que se respetarse a sí mismo esos principios, y luego entonces llevar esos principios hacia los demás, o sea, también que los demás los respeten. Y si están en una organización, por ejemplo, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, o te dieron algún cargo de supervisor en tu trabajo, bueno, pues tener reglas, poner reglas claras, y después decir, estas las vamos a respetar todos, y tú mismo ser el que es leal a esas reglas. Porque si tú violas esas reglas, pasa mucho en la política, ¿verdad? Hay políticos que hablan de Jesús, hablan de esto, hablan de la lealtad, de esto, pero ellos mismos traicionan a sus amigos con los que mucho tiempo habían convivido. Ellos mismos destruyen a sus amigos políticos que les ayudaron a llegar al puesto donde están. Entonces realmente dices tú, ¿cómo vas a respetar un liderazgo así? ¿Cómo va a existir un liderazgo así si ellos mismos no se tienen lealtad entre ellos? Entonces es un punto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y yo creo que otro de los fundamentales, Julio, que es platicarlo, es justamente no puedes imponer, no puedes transquiversar de tal forma que tú transgredas los derechos humanos de nadie y menos los que están plasmados en la Constitución. Te pongo un ejemplo, hoy un día me pareció muy curioso, lo vi en una escuela, un director que quería que los profesores cantaran a capela el himno nacional. Cuando pues dentro de las obligaciones de los profesores está obviamente fomentar el amor a los símbolos patrios, pero nunca está ahí de que tienes que hacerlo a capela, ¿no? Pero aparte de eso, pues violentando y forzando a alguien a hacer algo que a lo mejor no se siente cómodo por hacer. Claro. Tú no puedes obligar a nadie a hacerlo. Pero fíjate, a mí me pareció curioso porque los maestros, desgraciadamente, no sabían de sus derechos básicos y constitucionales, porque es una de las cosas que pasa mucho en las empresas en general, que hay leyes que el jefe con tantito las transgrede. Perdón, nadie te puede obligar a hacer nada que te haga sentir mal y que vaya en contra de tus derechos fundamentales. Entonces, a mí me dio mucha ternura porque básicamente ni siquiera podía, porque los amenazaba, ¿no? Con mandarles ahí pues un documento interno ahí dentro de los profesores, que finalmente es como un regaño, ¿no? Y nadie quiere tener uno de esos. Lo que no sabían los demás profesores es que él no podía hacerlo, porque no tenía un sustento legal para obligar a nadie a obligarles a cantar el himno nacional a capela si ellos no se sentían cómodos. Entonces, eso transgrede los derechos humanos fundamentales y es algo que como líder, ojo, esa es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no? El liderazgo no se puede forzar, no se puede imponer. Es algo que la gente te da voluntariamente por gusto. Fíjate qué diferencia, aunque tú lo impongas. Así es, aunque sea como en el caso que dice Adriana,
un director, un supervisor, un jefe de una empresa, aún así, aunque ha sido impuesto el cargo, que obviamente esos cargos normalmente pues no se votan, ¿verdad? No es como que vamos a votar a ver quién va a ser el jefe, no, se lo impone alguien más, un directivo, una asociación, una organización más grande, una dependencia de gobierno, pero aún así, creo que es un liderazgo malo, un liderazgo tóxico, un liderazgo que está destinado a no ser liderazgo y a destruirse, pues sería uno que imponga, ¿no? Siempre está como se dice, consensar. Siempre es mejor. ¿Qué es consensar? Pues obviamente que todos estemos de acuerdo y todos lleguemos a un orden, a una organización, a que se va a respetar, ¿de acuerdo? Y si, como dice Adriana, si en determinado momento a lo mejor hacemos algo extraordinario, como cantar en la capela, que algunos tienen voz, otros no tenemos voz, pues a lo mejor, se puede, ¿verdad? Pero consensado, o sea, todos consensamos y Y que estés de acuerdo. nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero si no lo estás, Pero nadie si te no puede están, violar. exactamente, no pueden violar sus derechos. Fíjate que otro punto fundamental, y yo creo que con esto terminamos, es que tú eres el ejemplo. Si tú quieres que verdaderamente la gente respete las reglas, tú tienes que respetarlas. Si tú quieres que la gente haga las cosas como tienes una idea de cómo tienen que hacerla, el primero que tiene que hacerlo eres tú. Y tienes que demostrar con hechos que sabes hacerlo, dar la instrucción de la ejecución y quedarte a ver que la persona lo haga. Primero lo haces tú, después haces que la otra parte lo haga, lo pueda realizar de la forma en la que tú quieres hacerlo. Y después vigilas que esa persona pueda enseñar a otros. Este es un camino de enseñanza. El liderazgo se enseña, tú también tienes que aprenderlo y seguramente lo aprenderás de tus grandes maestros para llegar a una posición. De alguna manera tuviste una referencia. Pues bueno, si hay cosas buenas de tu líder, de tu mentor, esas son las que tienes que tomar. Las que no, las vas desechando, porque acuérdense que todos somos perfectibles. Si todos hubiéramos salido perfectos, pues como cuál es el sentido de esta vida, ¿no? Después de eso, y de crear tu propio concierto, tu propia imagen de liderazgo, tienes que reproducirlo y estar muy al pendiente de que las personas que están a tu cargo lo hagan, pero tú les tienes que enseñar cómo. Y después de eso, ver que ellos sean capaces de reproducir ese liderazgo en una tercera persona. Entonces, habrás cumplido con tu objetivo y tu trabajo no será nada más momentáneo de ti a la primera, sino lo podrás extender. Cuando tú tienes clara esa visión, es importante pasarla, transmitirla, pero la tienes que enseñar. Si no la enseñas, ahí contigo va a quedar, porque cuando tú te vayas, eso va a cerrarse y ahí habrá terminado. Transmitirlo de generación en generación. Ustedes también pónganos en los comentarios si son líderes en su casa, si son líderes en su familia, en su trabajo, qué experiencias han tenido, si les ha ido mal, si les gustó este video, si no les gustó también pónganlo, digan no me gustó porque para mí un líder debe de imponerse. Adelante, son libres de hacerlo. Compartan este video por favor, denle me gusta a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado nuevamente en Vela TV. Gracias, querido auditorio, y nos vemos en la siguiente transmisión.